Vamos a dar la bienvenida. Ya tenemos a Meli Arellano desde Puebla. Meli, del lado B. Buenas noches, Meli. ¿Cómo estás? Hola, Vero, Carmen, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Igualmente, Meli, cuéntanos cómo estuvo este día tan importante allá. Pues miren, por la mañana hubo una concentración de madres buscadoras que han optado por hacer como que sus propias actividades de manera, o sea, si no hacen una marcha ni nada, sino más bien hacen una concentración, sobre todo como para homenajear obviamente a las madres buscadoras que ya no están y exigirle al Estado pues una respuesta a sus demandas, ¿no? En cuanto a la búsqueda de sus familiares. Y ya después hubo dos marchas, la primera fue alrededor de las 2 de la tarde, más o menos calculamos que hubo entre 3,000 y 5,000 personas, mujeres sobre todo, que asistieron. Fue una marcha que transcurrió pues de manera muy pacífica, era una marcha en realidad corta, ¿no? Breve, y a las 4 de la tarde fue la marcha principal, a la que más o menos calculamos que asistieron entre 10,000 y 12,000 mujeres. Fue una marcha muy grande, la verdad es que tenía algunos años que no veíamos una marcha así en Puebla, y fue muy emocionante porque había madres denunciando violencia vicaria, había mamás marchando con sus hijas e hijos pequeñitos, o sea, infancias, pero también mujeres, o sea, universitarias, mujeres adultas. En esta marcha, que era una marcha incluyente, participaron también mujeres trans, participaron mujeres sobrevivientes de feminicidio, participaron Girls Scouts, o sea, niñas exploradoras o que están en el escultismo. Y la verdad es que hubo durante toda la marcha como un ambiente muy festivo. Insisto, tenía mucho tiempo que no veíamos una marcha así en Puebla. Regularmente, como pues se dependía mucho de que las organizaciones que convocaban pudieran como mantener como que el ánimo entre las participantes, y me parece que fue como muy emocionante cerciorarnos o constatar que en Puebla como que ya hubo una especie de relevo generacional en ese sentido, y que las jóvenes ya se saben todas las consignas y marchan y denuncian para exigir sus derechos y denunciar, como en todo el país, pues a violadores, acosadores, ¿no? Ante la falta de respuesta por parte de la justicia, de las autoridades. También en Puebla, por supuesto, no faltaron las mujeres políticas que se quisieron colgar o que se colgaron porque participaron abiertamente en la marcha. Una de ellas fue Nora Escamilla, que es una exdiputada que en su momento, en la legislatura anterior, ella no apoyó el aborto legal en Puebla, pero ahora sí estuvo ahí muy marchadora, ¿no? Y también Susana Riestra, que es una panista, que por supuesto su partido nunca ha apoyado los derechos de las mujeres, pero bueno, se cuelgan, digamos, del movimiento para participar. De hecho, Susana Riestra participó con un contingente que iba pidiendo justicia para Cecilia Monzón. Como ustedes seguramente recordarán, Cecilia Monzón es una abogada muy reconocida que fue asesinada, y que precisamente en este año, hace muy poco tiempo, es que se dictó finalmente la sentencia contra los feminicidas, ¿no? Que también era un político priista. Bueno, ya más adelante, al final casi de la marcha, o digamos en el último tramo de la marcha, que es cuando transcurre por el Boulevard 5 de Mayo, que es un bulevar muy grande y que es una vía muy importante en Puebla. Ahí sí ya algunas jóvenes empezaron, bueno, desde el transcurso, digamos, de la marcha hubo iconoclasia pues algunos lugares. Por ejemplo, se atraviesan eh, muchas iglesias, entonces se imaginarán que, bueno, son sitios en donde las chicas aprovechan para poner precisamente como que sus demandas, para poner denuncias sobre acosadores y violadores, y también en las puertas de la universidad, porque también se pasa por la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ya en la parte del Boulevard 5 de Mayo, las chicas ahí destruyeron 5 paradores del Boulevard, es decir, rompieron los vidrios, los paradores del ruta, de transporte público, los destruyeron los vidrios nada más. En realidad no hubo ninguna persona que resultara lesionada. Incluso las chicas hacían como que rompían los vidrios, y el resto de las chicas que iban marchando empezaban a decir, fuimos todas, es decir, como que me parece que ahí hay también algo que está cambiando en Puebla, en el sentido de que pues ya se nota más como una comprensión respecto de lo que está, pues como de estas reacciones que tienen las jóvenes durante las marchas. Y ya llegando a la fiscalía, pues algunas de las jóvenes sí quisieron
tumbar o abrir las puertas de la fiscalía, que tiene unas rejas con unos barrotes muy gruesos. Obviamente nunca lo lograron, pero empezaron a aventar cosas, empezaron a aventar eh, papeles quemados, piedras, etcétera, y al cabo de un rato, hay que reconocer que pasó un buen tiempo hasta que las autoridades, digamos, o dentro de la fiscalía hubo una reacción, echaron gas de extintores, ¿no? Que en realidad pues tampoco dañó a las manifestantes, no era gas lacrimógeno ni nada por el estilo. Lo hacían solamente como para que se quitaran, digamos, de ahí de las rejas. Las chicas sí se quitaban y volvían de nuevo, volvieron 2 o 3 veces sucedió esta situación. Finalmente lo que hicieron fue, como al final de la marcha, pegaron en las paredes de la fiscalía todas las cartulinas donde venían sus denuncias contra los acosadores, pero también todas las consignas, que bueno, ustedes saben, es un momento en el que las mujeres en general aprovechamos como para sacar toda la furia de un sistema patriarcal que todo el tiempo nos está violentando, ¿no? Que desde que somos niñas sabemos que no tenemos los mismos derechos, que desde siempre sabemos que nuestra situación hasta para salir a la calle tenemos que pensar qué nos vamos a poner porque podemos ser víctimas de una violencia. Bueno, pues estos son estos espacios en donde las jóvenes pues aprovechan para plantarlo en cartulinas, entonces al final los pegaron en la fiscalía y después de esta reacción de la fiscalía de echarles el gas de los extintores, pues las chavas empezaron a quemar las cartulinas afuera de la fiscalía. Entonces, bueno, pues al final, pues las chavas, o sea, si poco a poco se empezaron pues ya a retirar, las mismas compañeras les empezaron a decir por medio de altavoces que se retiraran porque empezó a haber presencia de policía alrededor y entonces les empezaron a decir que había que retirarse y un poco las mismas organizadoras pues fueron las que finalmente convencieron a las jóvenes de dejar todo eso. Sí, como podrán ver por ahí en algunas imágenes, pues dejaron la fiscalía un poco en llamas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final no hubo ninguna persona herida. Afortunadamente hasta ahora no se han reportado ninguna detención. No pasó de más allá, me parece que hubo como mucha madurez por parte de las autoridades y pues qué bueno, me parece que está bien de pronto comprender como que toda esta furia y toda esta rabia que tienen las jóvenes, ¿no? Y pues no pasó de ahí. Quiero insistir en que hasta el final de la marcha, incluso en estas como actividades de quema fuera de la fiscalía, había chavas muy jóvenes con sus mamás, ¿no? Pues expectantes, ¿no? Sabiendo lo que pasaba, porque en realidad, aunque sí había como cierta tensión, en realidad nunca fue una situación, eh, pues como que hiciera que todo el mundo se espantara. Por supuesto, por ese momento, las mujeres, estas políticas, Susana Riestra y Nora Escamilla, e incluso algunas otras, bueno, ya se habían retirado, ¿verdad? También el personal de la Comisión de Derechos Humanos que estuvo presente durante la marcha, para ese momento pues ya no estaba. Pero afortunadamente, pues nada, yo quisiera como pues esto, reiterar que fue una marcha que se vivió sobre todo pacíficamente, salvo esto que pasó al final, pero que me parece que es un poco también como respuesta de la situación que vivimos las mujeres, ¿no? De la violencia reiterada de un sistema hacia las mujeres en el país. Y pues ahora sí que hasta aquí mi reporte, pero Carmen. Meli, muchísimas gracias por este reporte tan detallado que nos das desde Puebla. Muchísimas gracias. Un abrazote hasta allá. Buenas Gracias a noches. ustedes, abrazos a ustedes y a todas. Chao.